Un saludo cordial. Iniciamos este conversatorio periodístico, siendo las 10 de la mañana con un minuto. En breve se nos une el compañero Juan Pablo Fernández, pero ya quiero dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la señora Gloria Ortega, oficial ejecutivo en jefe de Bancar, a quien ya le agradecemos desde ya el estar acompañándonos en esta jornada. Buen día, señora Gloria, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están a ustedes también a toda la audiencia que nos está escuchando? Hoy, prácticamente a 73 días de haber iniciado una cuarentena, mucho tiempo realmente, pero ¿cuál es la perspectiva de aquel 8 de marzo aproximadamente hasta hoy día? ¿Qué tal vinieron trabajando? ¿Cómo vinieron desempeñándose desde Bancar? ¿Cuál es el panorama? Bueno, mira, te cuento que primero quiero comenzar diciendo que esta pandemia no cambió el futuro, lo que hizo fue adelantar el futuro. Ujú. Nada de lo que pasó fue, digamos, raro, pero sí fue acelerado. Entonces, te digo cuáles son las grandes cosas que pasaron. Lo primero que pasó fue un temor enorme al uso de efectivo y después, seguidito nomás ya a que la cajera toque tu tarjeta. O sea, Ujú. tengo anécdotas muy simpáticas, ¿verdad? El haberme encontrado con una cliente que nos le andaba la tarjeta en un comercio y ella decía, ¿cómo puede ser que no lea la tarjeta? Acabo de lavar una bandina, por ejemplo, una bandina pura. Entonces, ese tipo de cosas pasaron. Bueno, hubo rubros que bajaron mucho y otros que subieron su transaccionalidad. Bueno, te decía que en los rubros que se mantuvieron operando, como ser supermercados, farmacias, artículos de higiene, se duplicó. El consumo en el mundo digital directamente se duplicó. Ahora, hay rubros que tenían alto consumo digital, como aerolíneas, pasajes aéreos, que prácticamente se redujeron a cero. Entonces, en el total, hoy podemos decir que los pagos por sistemas de e-commerce están en un 20% arriba, pero es engañoso el promedio, porque hubo un grupo que cayó mucho. Entonces, hoy podemos decir que Paraguay, si hubiera tenido todos los rubros abiertos, hubiera duplicado su consumo, digamos, de e-commerce, solo de e-commerce. Porque lo que también comentaba es que si hablamos de pagos remotos, no podemos decir solo e-commerce. En realidad tenemos que hablar de e-commerce, tenemos que Ujú. hablar de la famosa transferencia de billeteras, transferencia entre cuentas bancarias, y pagos remotos, que también nosotros tenemos, digamos, el EMPOS y apps de pagos remotos. Eso también creció muchísimo, además del e-commerce. Y después tenés el concepto del pago contactless. Justo Paraguay está en pleno proceso de recambio de tarjetas. Hay más de 500.000 tarjetas contactless en Paraguay. Entonces, en el mundo físico también se está produciendo un incremento enorme de pagos sin contactos, que es acercar la tarjeta sin soltar la tarjeta e incluso sin meter el PIN. Que tiene un pequeño chip, tengo entendido, señora Gloria. Y teniendo en cuenta, hablábamos con un especialista, con un politólogo de la Argentina en otro conversatorio periodístico, él mismo mencionaba de que hay que tener en cuenta que la pandemia no dura solamente 3 meses, una pandemia dura aproximadamente años como mínimo. Y teniendo en cuenta ese pequeño dato, ¿usted cree que este rubro del pago electrónico irá creciendo día a día y se podría en algún momento llegar a un 100% de la población con este método de pago? La respuesta es definitivamente sí. Nuestros primeros indicadores nos señalan que el cliente que prueba este método de pago se queda para siempre. O sea, es así de grande. Y ahí quiero mencionar algo, porque para mí es súper importante que la gente no confunda pagos electrónicos con e-commerce. Porque si vos sos un emprendedor que en este momento está haciendo comida nutricional con delivery, no necesariamente tenés que invertir una fortuna en hacer tu página, en tener tu botón de pago, en todas las fricciones, incluso que tu cliente tenga que tener tarjeta para pagar. Ese es un nicho y ese nicho está creciendo. Pero el nicho que más está creciendo es el nicho si vos sos emprendedor y decir, bueno, pagame con la billetera, pagame con la cuenta bancaria, transferime el Ujú. dinero. Y para eso no se necesita nada. Y quiero poner como ejemplo, pero ejemplo país, porque en la región fuimos los primeros y los más eficientes, el pago a beneficiarios de los proyectos sociales del Estado.
Imagínate que solo por bancar pasaron más de 1 millón de transacciones de más de 600.000 beneficiarios, y estos beneficiarios nunca en su vida, muchos de ellos tuvieron una billetera. Todo lo que tenían era un teléfono, que ni siquiera era un smartphone. ¿Y qué dijo el Estado? El Estado dijo, te voy a pagar la ayuda, te voy a pagar en tu teléfono, pero además te tenés que ir vos solito a hacer tu compra, un comercio, y tenés que aprender a pagar tu compra en los medios digitales. Eso no es fácil. Y bueno, ¿cuál es el resultado? Y el resultado es que el 100% de las personas cobraron, el 100% adoptó el mecanismo, nadie dijo yo no sé usar, se produjo el famoso efecto de adopción masiva. Primero la cajera ya entendía cómo cobrar, esa después ya le enseñó al beneficiario, después el beneficiario ya le enseñó a otro beneficiario. Entonces, hoy lo que podemos decir es que no podemos decir el paraguayo no va a adoptar esto, porque cuando existen los motivadores correctos, existe la adopción. Y ahí te quiero decir un poco también el beneficio. Estos pagos de subsidio que fueron de 500.000 y 548.000 de Pitiguo y Ñangareco, el Estado puso los 500.000 o los 548. El beneficiario recibió los 500 o los 548. Nadie cobró nada en la intermediación. El dinero llegó a 220 localidades. O sea, cuando hablamos de 220 localidades, ya hablamos del pueblito chiquitito de 500 habitantes. Y ese dinero, a su vez, la persona pudo consumir por los 500.000 guaraníes. No es que otra vez alguien le quitó. Entonces, vos imagínate un sistema masivo, trazable, sin mediar distancia. El dinero llegó, bueno, hubo un proceso de empadronamiento, pero en menos de 2 semanas en el bolsillo. Esa persona convirtió ese dinero en alimentos. El comercio que vendió le llegó a traer la plataforma electrónica a su cuenta bancaria mediante el POS. Y el comercio tenía RUC porque el POS no se puede poner si no tenés RUC. Y a su vez el comercio tuvo que emitir factura legal, factura que hoy podemos trazar qué producto compró el cliente para ver si no compró, por ejemplo, alcohol o productos prohibidos. Entonces, en 15 días, un sistema trazable, sin intermediario, del 100% del dinero, son las cosas que creo que la gente tiene que pensar, porque esto no se trata de e-commerce. O sea, la oportunidad que tenemos como Paraguay es dejar el cash. ¿Por qué dejar el cash? Porque es inseguro, porque puede transmitir el virus, porque es no formal, porque es no trazable, porque finalmente nadie te lo va a sacar, vas a poder usarlo en el destino que vos quieras, puedes controlar. O sea, estamos ante las puertas de una oportunidad enorme de que el ciudadano paraguayo decida, por ejemplo, comenzar a ahorrar. Yo sé que es un momento difícil, pero que controlen, que gasta. Entonces, lo que creció no es solamente e-commerce. Y para tener el dato, e-commerce creció 20%, 50% los 100% los rubros de uso, en el resto cayó, por eso creció 20%. Es el dato para que la gente tenga un dato. Pero crecieron muchísimo los pagos, vamos a llamarle así, remotos, los pagos no presenciales o los pagos sin contacto. Eso creció en cantidades. Lo importante acá es tratar de entender en qué nos benefició y preguntarnos si nos queremos quedar en ese mundo o queremos volver al mundo del cash. Correcto. Juanpa, no sé si tenés alguna pregunta para la señora Gloria. Señor Ortega, ¿cómo está? La estoy escuchando muy atentamente. No sé si me Hola, escucha Juanpa. usted. No sé si está escuchando. Voy Ahora a la... ver ahí. ¿Se me escucha bien? Si me da un Súper. comprendido. Excelente. Bueno, la estoy escuchando muy optimista en todo lo que es esta nueva forma COVID de vivir. Es una motivadora también en este sentido. Y veo que varios comercios justamente han tenido que adoptar, principalmente las MIPIMES, y en esta dinámica, 73 días de la cuarentena, 3 semanas de la cuarentena inteligente. Incluso el próximo día lunes, hoy me sorprendió la noticia de que hay un sector, el sector gastronómico, restaurantes, que han dicho, el lunes nosotros abrimos sí o sí, no me importa, pero ya no puedo aguantar. Estamos en quiebra técnica, necesitamos salir al paso de esto. Por más de que me digan que no puedo abrir, yo voy a abrir. Es una cuestión a tener en cuenta también eso. Pero ahora mi pregunta puntual en torno a esta situación, porque hay un sector que está ganando, hay otro sector que está ganando más con relación a este tema. Me parece que para el análisis es puntual esto.
muchas MIPYMES optaron por el servicio de delivery para seguir vendiendo y adoptaron los sistemas de pagos electrónicos. ¿Hizo esto incrementar el número de empresas con el tema de las mini POS? ¿Se ha reducido el costo de las comisiones para las MIPYMES con el uso de las POS, doña Ortega? Ok, muy buena pregunta. Primero te quiero decir que pasaron dos cosas. Una es que genuinamente hubo rubros que devolvieron el POS. O sea, hubo rubros que cerraron. Todos sabemos cuáles son esos rubros. Los gimnasios, mismo los restaurantes, las comidas rápidas que estaban en los barrios. Entonces, primero es importante entender que hubo rubros que dijeron, yo no puedo sostener. Bancar, para prevenir esta situación, lo que hizo fue no cobrar ningún POS a ningún cliente los meses de abril y marzo. O sea, la factura no se fue por el alquiler del POS en esos 2 meses. Entonces, eso fue lo primero que se hizo. Lo segundo que se está haciendo ahora, que la gente está volviendo, estamos hablando primero del alquiler del POS, es ofrecer a los comercios un plan de optimización de sus costos de POS. Ese plan de optimización tiene un estandarte bandera que es, si no vas a tener muchos clientes, si no vas a tener muchas operaciones, cambia tu POS por un mini POS. ¿Y qué es lo que es el mini POS? Y el mini POS es un app. Es un app que entonces, y sale gratis. Lo único que si vos querés tener el lectorcito de tarjeta, que es un dispositivo súper chiquitito, de grande como esto, se paga 30.000 guaraníes por mes por el dispositivo. Ojo que estamos hablando de todos los niveles de seguridad, de cumplimiento y de pago en línea que tiene hoy el POS, solamente que es un app. Entonces, ese app te permite que si vos tenés 2 chiquilines, 3, 4 que hacen tu delivery, cada uno puede tener su POS. No tenés que pagar excepto ese lectorcito. Entonces, y el nivel de control es, no tenés que estar que un POS del delivery le espere que llegue el POS para irse a llevarlo, no tenés que estar compartiendo el POS. Cada uno tiene su mini POS, que en el fondo es un usuario, una contraseña que el comercio puede administrar y distribuir. Y eso cuesta 30.000 guaraníes. Entonces, a los comercios que están digamos, con pocas transacciones, que están rabiando, le decimos, che, si vos tenías un POS que no pagaste el alquiler 2 meses, pero ahora tenés que pagar, cambiate a un POS más barato. También habilitamos planes mucho más baratos que son con transacciones limitadas, o sea, hasta X transacciones, el mismo POS que tenés, dejar pagarme lo que me pagabas, y como vas a tener pocas transacciones, te cambiamos el plan hasta que vuelvas a tener muchas transacciones y bueno, entonces ahí de vuelta podés crecer. Entonces eso es lo segundo que hicimos. Y lo tercero es decirle al comercio, si tenías 2 o 3 POS y estás abriendo de vuelta, devolver los POS que te sobran y tener uno solo. Entonces todo ese plan de optimización hace que aquel comercio que tenga pocas transacciones no tenga que pagar un costo fijo alto. En relación a las tasas, es muy importante entender que las tasas de intercambio no son una potestad de bancar. Las tasas de intercambio están establecidas por rubros. Las establece, digamos, en un ecosistema donde bancar lo que hace es recoge esa tasa del comercio y la distribuye hacia la marca, dependiendo si la transacción es local, si es internacional, si en qué red se hizo, de qué emisor es. O sea, bancar hoy es como una especie de administrador de las tasas, pero no el que fija. Las tasas están fijadas en un ecosistema que se llama tasas de intercambio local, que está fijado, digamos, con guías de las marcas internacionales. Entonces, la tasa se paga solamente si vendés. Nosotros nos enfocamos mucho en bajar el costo fijo para que el comercio pueda aceptar. Sí es un trabajo conjunto de las partes que en Paraguay las tasas que paga el comercio puedan bajar, pero no están las condiciones dadas. En la mayoría de los países donde las tasas bajan, no tienen 10 veces más transacciones que Paraguay, tienen 100 y 1000 veces más transacciones y los costos fijos son demasiado importantes en los estudios que hacen las marcas para fijar las tasas, no bancar. Entonces, ¿cuál es el desafío que hoy tenemos en Paraguay? Paraguay hoy tiene 90% de uso de cash. El país que nos sigue, que es Uruguay, ya está en 35% de transacciones electrónicas. O sea, ese es nuestro 90, es menos de 60 en otros países. Es en Brasil menos del 50. Entonces, al subir el volumen, todos estos costos fijos que hoy implican aceptar una tarjeta, porque aceptar una tarjeta no es solamente poner un POS, es administrar las controversias, pagar las cuotas de las marcas internacionales, certificar la seguridad, mantener actualizados todos los sistemas, pagar las licencias,
pero además para el caso de tarjetas de crédito, tomar el riesgo crediticio. O sea, hoy las instituciones financieras también, sí. Con relación a eso, con este tema de la pandemia, ¿se revirtió ese número que decía en torno al 90% del manejo en cash? No, no. Nosotros todavía no tenemos mediciones del porcentaje, pero cuando yo digo subió el doble el e-commerce, el e-commerce era menos del 0,1% de las operaciones del Paraguay, o sea, subió al doble, es 0,2%. O sea, el problema grave de Paraguay se llama informalidad y uso masivo del cash en las operaciones. Si ese problema no se resuelve, los costos fijos de operar sistemas electrónicos hacen que las tasas sean altas. ¿Se puede cambiar esta historia? Claro que se puede. Los países vecinos ya lo hicieron. Lo que hay que hacer es crear los motivadores adecuados para que el volumen suba y las tasas bajen, y otros temas del ecosistema financiero que hoy no están resueltas en Paraguay. Entonces, un poco lo que bancar es una pieza más de una cadena en la que hay que poder invertir como país y como industria para mejorar las tasas del comercio. Señora Gloria, usted hablaba de esa motivación que tiene que haber por parte del gobierno. ¿Cómo hicieron estos otros países para adaptar esta forma de pago y qué tendría que hacer Paraguay? Porque en minutos vamos a estar con Óscar Urué por parte de la Subsecretaría de Estado y Tributación. Esto va a colaborar y contribuir en gran manera a que ese sector informal se formalice. Mira, te digo una facilita que ya se probó con el pago de beneficiarios y que ya describí. La forma como todos los países comienzan los procesos de eliminación del cash se llaman: el Estado paraguayo deja de recibir cash en ningún pago y pasa a pagar electrónicamente todos sus pagos. O sea, es tan fácil como crear la estampilla electrónica, el pago de impuestos sin cash, que varias instituciones, de hecho la SED ya implementó, que no haya ningún pago del Estado que pueda hacer cash, se cierran las ventanillas. Ese pago tiene que ser gratuito para el usuario, y solo ese pago ya genera un aumento enorme en el volumen. Pero además, el Estado tiene que pagar el 100% con pagos electrónicos, también en forma gratuita, sin costo para las partes. Entonces, el concepto de la ventanilla digital, ¿verdad? Yo quiero comprar por 3.000 guaraníes un certificado. Entonces, entro a la web, compro mi certificado, pagué 3.000 guaraníes, fue 100%. La caja chica del Estado tiene que ser electrónica. Eso es lo que hace, es genera lo mismo que hizo hoy Putiboy Ñangareco. ¿Qué es lo que genera un Putiboy Ñangareco? Al haber pagado 1.300.000 beneficios por medio electrónico. Se masificaron los POS en las tiendas de Taba y de lo más grande vendieron como nunca en su vida. El dinero electrónico entró a las comunidades y giró en forma electrónica. Nadie usó más efectivo. Y eso aumenta el volumen per se. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo que hay que hacer es trabajar en la formalidad de la base de la pirámide. Hoy el comercio no es formal porque no le conviene. Hay que hacer que le sea conveniente, fácil, accesible. Y al aumentar el volumen, nosotros creemos que automáticamente el ecosistema va a generar tasas más convenientes también para el comercio. Doña Gloria Ortega, agradeciendo mucho su tiempo, si nos puede dar en unos minutos una referencia de cuál es su análisis sobre este periodo que estamos viviendo y cuál es el futuro. En ese optimismo, pero moderado, le pido sobre el tema de las tarjetas. Yo soy muy fanática, pero quiero dar un mensaje más allá de las tarjetas. Yo creo más en los pagos electrónicos como tales, que incluyen tarjetas de crédito, débito, billeteras, transferencias. Yo creo en un ecosistema digital de pagos, mucho más allá que simplemente las herramientas. Creo profundamente en la tarjeta de crédito, que en Paraguay tiene tasas reguladas muy bajas como un mecanismo crediticio ágil para el usuario. Creo profundamente en que los pagos electrónicos llevan al bienestar del ciudadano más allá de sus dificultades de ingreso. ¿Y sabes por qué? Porque vi con mis ojos mujeres decir: por suerte puedo comprar mis alimentos de la ayuda en el supermercado, porque si no, mi marido me iba a sacar todo, o mi sobrinito me iba a sacar todo. Creo profundamente que ahora puedo comprar carne para mis hijos. Yo vi con mis ojos esa mujer. Creo profundamente en la reducción de la violencia y en la reducción de la desigualdad, porque el pago electrónico es trazable. Estos dos ministerios que pagaron beneficios están imputando hoy
a la gente que no debió pagar estos beneficios. ¿Y por qué están imputándoles? Porque pudimos encontrarles, porque sabemos quiénes son, qué hicieron con la plata. Y es 100% demostrable que no tendrían que haber recibido el beneficio y van a devolver el dinero. Entonces, para mí los pagos electrónicos generan bienestar, generan también la oportunidad de controlar qué es lo que hiciste con tu plata, mola, jola de plata, o eras japán de, si tenés tu plata en el cajón y sos una peluquera, va a venir tu sobrinito, tía, dame una para mi pasaje, y se fue la plata. Cuando es electrónico, vos controlás tu destino con tu PIN. Y finalmente, quiero dar un último mensaje que no tiene que ver con los pagos electrónicos, pero tiene que ver con para mí con la vida, y es, Paraguay no se va a quedar sin trabajo. Las personas se van a quedar sin una actividad si no son capaces de transformarse. Yo he visto jóvenes transformar esta pandemia en oportunidades. Y veo jóvenes estudiar gratis Excel para ser mejores y tener una oportunidad laboral. El futuro laboral, yo sé que depende mucho de las empresas, pero sobre todo depende de las personas. Rehabilitate, aprende cosas nuevas, saca tu cerebro de la zona del yo no puedo y convertite en un apetito laboral para las empresas porque vos valés y porque lo que vos aprendés vale para las empresas. Excelente mensaje realmente, Juan Pablo, el que nos deja la señora Gloria Ortega. Es prácticamente la reinvención que tanto se habla en este tiempo, Juan. Así es, agradecemos mucho su tiempo para con nosotros aquí en el Conversatorio Periodístico. Hacemos una breve pausa, José. A la vuelta estamos con nuestro segundo invitado aquí en la mañana en el canal 5 Días. Quédese con nosotros. Mientras tanto, visítenos en nuestras plataformas digitales. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras.
36 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Nosotros ya estamos de vuelta en este conversatorio periodístico a quien ya tenemos que dar la bienvenida. Es a Óscar Oruel, viceministro de la Subsecretaría de Estado y Tributación, a quien desde ya agradecemos por estar acompañándonos en esta mañana. Buen día, viceministro. ¿Cómo le va? Buen día, José. Buen día para Juan Pablo. Buen día para toda la teleaudiencia. Un placer estar en contacto con ustedes. Gracias, viceministro, por acompañarnos en esta mañana. Estamos en este espacio que hemos arrancado hace un par de días para hablar justamente con los referentes y hacer un análisis sobre cómo estamos viviendo esta situación de la pandemia. 73 días con muchos cambios y de golpe en muchos casos. Definitivamente la SED no está exento de esto y están trabajando en un proceso de transformación. En unos minutos, ¿cómo podemos evaluar estos 73 días, viceministro? Bueno, realmente son 73 días muy complicados, muy difíciles desde el punto de vista económico y lógicamente eso, desde el punto de vista recaudatorio, hemos llevado en el mes de abril a una recaudación menos del 50%. En este mes de mayo nos estamos recuperando un poco, pero realmente tenemos que readaptarnos, reinventarnos. Realmente hay números positivos en unos aspectos y también negativos. Creemos que la economía, si bien va a tener un impacto a nivel internacional, creemos que Paraguay va a ser el país donde menos va a haber un impacto negativo. No obstante, estamos tratando de readecuarnos y tratar de brindar un mejor servicio a los efectos de que la gente también pueda eventualmente seguir realizando en esta nueva etapa actividades económicas. Tuvimos más de 5.900 inscriptos en este plazo. También, por otro lado, tuvimos más de 16.000 solicitudes de fraccionamiento. Eso quiere decir que lógicamente a muchas empresas les está costando cumplir con sus obligaciones tributarias. Entonces, estamos buscando las alternativas, considerando siempre que Paraguay tiene bajos impuestos, una presión tributaria baja. Entonces, considerando esos aspectos, creemos que estamos en una etapa intermedia, ¿verdad? No podemos decir que estamos muy mal, ni lógicamente podemos decir que estamos bien porque esto le afecta a gran parte de la economía. Así es que, bueno, estoy a disposición para las preguntas, Juan Pablo y José. Viceministro, ¿en base a qué se podría dar estas 5.000 nuevas inscripciones a lo que sería la SED? Creemos que son personas que se quieren formalizar por un lado y por otro lado son gente que están innovando y readecuando un poco sus negocios o tratando de formalizarse principalmente. Esta etapa también estamos viendo que muchos están actualizando sus actividades económicas. Hay que recordar que se tiene que registrar a qué actividad económica uno está realizando cuando se inscribe en la Subsecretaría de Tributación y eso también implica este tiempo. Nosotros hemos atendido de forma virtual a través de correos electrónicos y a través de la plataforma Marangatú. Así es que estamos continuando con esa atención. No obstante, hoy ya habilitamos una atención con cita a las personas para que asistan a firmar personalmente las documentaciones correspondientes. Así es que estamos de a poco adecuándonos a esta situación y si bien tenemos un retraso en ese aspecto, estamos tratando de mejorar día a día. Viceministro, una consulta breve nomás, Juanpa, con respecto a la recaudación también que él mencionaba. La recaudación está siendo baja. En el caso de que no se dé lo esperado de recuperar esa dinámica de recaudación, no se va a poder cumplir con lo que se tiene que cumplir monetariamente. El Estado paraguayo está viendo, como equipo económico le consulto, viceministro, ¿se está viendo en racionalizar los gastos o directamente un nuevo endeudamiento? Hay que recordar que la ley de emergencia establece una serie de decisiones o de racionalizaciones de gastos. Hay que recordar que el artículo 4 de la ley de emergencia establece claramente cuáles van a ser todas las, en este caso, los recortes presupuestarios que se tienen. Ahí implica el tema de salario también, ¿verdad? Nosotros hoy estamos percibiendo menos el salario de lo que normalmente percibíamos como autoridades. Todos aquellos que tienen
salarios más de 10 millones de guaraníes hay un recorte gradual, proporcional. Eso también es importante. Después, aparte, varios recortes, ¿verdad? Podemos ver un poco también el decreto que reglamenta la ley de emergencia, en el cual se establece también otros recortes. Lo importante mencionar es que de 500 millones de guaraní, 500 millones de dólares que mensualmente se gastaba o se gasta para el Estado anteriormente, hoy estamos en la mitad, 250 millones de dólares estamos gastando. Eso significa pagar el salario. Muchos dicen, ¿por qué el funcionario público va a seguir ganando igual o sea, va a seguir ganando igual a pesar de que el sector privado hoy está ganando menos, ¿verdad? Entonces ahí queremos hacerle una aclaración y Juan Pablo también es importante aclarar esto. El sector público también se vio reducido con su salario, en el sentido de que las remuneraciones extraordinarias no se están cobrando. El 100% de lo que un funcionario público estándar cobraba, hoy solamente cobra ese 60%, porque ese 40% representaba las remuneraciones extraordinarias adicionales que cobraban, y eso no están cobrando. Entonces eso es importante también mencionar. Por eso es que pudimos hacer ese recorte de 500 bajar a 250 aproximadamente en estos 2 meses, tanto abril como mayo. Por eso es importante también aclarar todos los aspectos. Pareciera ser como si fuera que el sector público no tiene un sacrificio cuando en realidad lo está haciendo. Y también, Sí, aprovechando justamente eso y para que pueda explayarse un poco más, ¿por qué no comunican eso? yo creo, Juan Pablo, que en realidad hay una comunicación, pero esas noticias no son muy vendibles, parece, ¿verdad? Yo creo que por eso agradezco el espacio, Juan Pablo y José, porque así podemos un poco que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo. A mí me tocó personalmente participar en las 2 sesiones del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para que se apruebe este proyecto de ley con el viceministro Llamosa. En ese momento el ministro Benigno estaba con reposo, o sea, no con reposo, sino que cumpliendo la cuarentena de su viaje de Washington. Entonces nos tocó ese trabajo y realmente fue bastante, más de 26 horas entre los 2 días estuvimos participando de esa sesión. Y hay muchas informaciones que realmente la gente no conoce, no sabe, porque pareciera ser como que todo está mal, ¿verdad? Y en realidad yo quiero contar las buenas noticias también. Igual, de todas maneras, sigue siendo salarios muy diferentes al sector privado, pero existe ese corte, viceministro, ¿verdad? Existe ese corte y hay que recordar también algo, Juan Pablo, ¿verdad? El monto en el sector de la administración pública central, eso quiere decir ministerios, poder ejecutivo propiamente, no hay salarios extraordinarios, porque un ministro gana 22 millones de guaraníes, un viceministro te gana 18 millones de guaraníes. Lo máximo que pueden ganar es lo que gana el presidente, que es 37 millones de guaraníes. ¿Dónde se dan estas situaciones que vos mencionás? En las binacionales, en instituciones que están fuera de la administración central como entidades centralizadas, ¿verdad? Ahí tenemos casos como Banco Central, Banco Nacional de Fomento, Dirección Nacional de Aduanas, que son entidades autárquicas, que son autónomas. Ahí sí hay salarios un poco mayores a los que ganan el Poder Ejecutivo. Entonces eso es importante también mencionar, Juan Pablo. Lo que hay que resaltar, JP, es que son justamente instituciones autárquicas, autónomas, pero finalmente el dinero es de todos, ¿verdad? Que estaría bueno que en la parte de administración, estructuralización, tomen sus decisiones, pero que el dinero que finalmente es de todos sea bien administrado, ¿verdad? Porque realmente la diferencia que hay con lo que respecta al salario de una entidad pública y el salario que uno puede percibir en una entidad privada, es muchísimo y se necesita obviamente un reflejo de que en definitiva esto va a cambiar posterior a la pandemia, porque recordemos, esta pandemia, hay que decirlo una vez más, como lo dijo el politólogo, no es algo que va a durar 3 meses, es algo que va a durar años, y recordemos que el decreto que reduce salarios públicos tiene una fecha límite. Obviamente se puede postergar también la validez de ese decreto, pero es un decreto que tiene fecha límite, Juan Pablo. Sobre ese punto, José, me parece interesante lo que estás planteando y quiero trasladar la pregunta al viceministro en torno a algo que se está hablando mucho, hablando de la duración en el tiempo de lo que pueda significar esto, viceministro Orué, el tema de la reforma del Estado y el componente que le corresponde a usted desde la Secretaría de Estado de Tributación.
Nosotros estamos trabajando con el ministro de Hacienda a los efectos de crear el Ministerio de Economía y centralizar lo que es la Dirección Nacional de Aduanas con la Subsecretaría de Tributación, ¿verdad? Eso está dentro del plan de la reforma al Estado, ¿verdad? Y crear dentro del Ministerio de Economía, ¿verdad? Un área específica recaudatoria, ¿verdad? Estamos trabajando, todavía no está terminado ese proyecto básicamente, pero en lo que compete a lo que son recursos de percepción, también estamos viendo recaudación de aportes jubilatorios como hay en otros países. Sería una parte de IPS también podría eventualmente incluirse, pero eso está dentro del proyecto, no es nada definido, ni tampoco es una decisión ya tomada. Estamos evaluando todas estas variables. A grandes rasgos, para que se entienda, entonces lo que se buscaría con un Ministerio de Economía es albergar a todo el sector económico. Exactamente, se quiere establecer dentro de una secretaría de ese Ministerio de Economía o una subsecretaría dentro el área de recaudatoria, tanto tributación como aduanas, unificarse. Positivo realmente eso. Esta reforma del Estado, desde su punto de vista, a su criterio, viceministro, ¿estaría siendo igual a la reforma judicial que lleva muchísimos años o se podría dar de una manera un poco más acelerada y dinámica? Bueno, eso va a depender un poco de los actores políticos, eso va a también depender de cómo se impulse eso en el Honorable Congreso Nacional, así es que vamos a estar viendo. Realmente no podemos aventurarnos un poco a dar plazos, a establecer, porque se tiene que hacer de una forma seria. Yo creo que no se puede hacer apuradamente esto porque estamos hablando de que se tiene que ver todas las variables y toda la coyuntura en sí, pero la intención de parte del gobierno es que se reduzcan un poco la estructura en sí, ¿verdad? También tenemos que ver un poco ahí, José y Juan Pablo, y a lo mejor van a compartir conmigo esta idea. Si bien la Constitución Nacional habla de lo que es un Estado unitario, pero a la vez se utiliza la descentralización. Entonces tenemos que ir viendo dentro de la Constitución, y eso ya únicamente un cambio dentro de lo que es la Constitución Nacional se tiene que ver, porque hay muchos estamentos, gobernaciones, municipalidades que tienen cierto grado de responsabilidad y hay que ver realmente la función, porque dentro de una gobernación hay una secretaría de obras, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer obras públicas también ahí? ¿Cómo se tiene que coordinar? O sea, hay una serie de situaciones que se tienen que analizar cuando hablamos de reforma al Estado. No es algo tan sencillo como unificar o en este caso establecer o eliminar ministerios o reparticiones. Hay que ver también el tema de la calidad o la preparación de los recursos humanos. Hay que ver también, bueno, si dentro de esa, vimos que dentro de estos 800.000 funcionarios públicos, el 76% corresponde a servicios que son muy importantes como salud, educación, fuerzas públicas, ¿verdad? Entonces, gran parte de esos recursos el 76% se va en esos pagos, ¿verdad? Estamos hablando de más de 80.000 docentes que, como dijo el señor ministro de Hacienda, en 10 años van a tener una jubilación. Estamos hablando de fuerzas públicas, estamos hablando de médicos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del salario del funcionario público, no tenemos que pensar solamente en aquel funcionario que hace cuestiones administrativas o que tiene que atenderle al ciudadano únicamente. Viceministro, quiero aprovechar también la tapa hoy de nuestro periódico 5 Días, hizo referencia a este aplazamiento en el tema de la recaudación, el tributo sobre empresas que hacen un servicio de manera digital. Ya me imagino que habrá explicado mucho de esto, pero ¿por qué se toma esta medida entendiendo de que en este momento hay un gran consumo de este servicio y necesariamente el Estado necesita recaudar estos fondos? Y la otra cuestión, ya adjunto a la misma porque tiene relación, es el lunes empiezan sectores a ingresar de vuelta a la cadena productiva de nuestro país. Me preocupa mucho, y le decía a la señora Ortega en el bloque anterior con nuestra invitada, que hoy el sector gastronómico dijeron: a mí no me importa la situación de la restricción sanitaria, nosotros estamos en quiebra técnica casi, salimos el sector gastronómico a partir del día lunes, es una cuestión preocupante esto, pero ¿ustedes creen que al reactivarse de a poco también se va a poder recaudar más del Estado? Hay que recordar, Juan Pablo, que
el 50% de toda la recaudación del Estado paraguayo, cuando hablamos de tributos internos, estamos hablando del IVA, que es un impuesto al consumo, un impuesto traslativo. Cuando nosotros asumimos el gobierno, el impacto del IVA era del 60%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el trabajo que hicimos en estos casi 2 años nos permitió aumentar el porcentaje de los tributos directos a través de controles, a través de fiscalizaciones, a través de establecer reglas un poco más rígidas. Por ejemplo, este año, el 2019, establecimos, por ejemplo, libros para el impuesto a la renta del pequeño contribuyente digitales, y eso hace que el control sea más exhaustivo. El impuesto a la renta personal a través del libro de Aranduca nos permitió poder conocer más rápidamente si lo que declara es real o no. Entonces, la evasión se fue achicando, ¿verdad? Hoy tenemos ya una disminución de la evasión, tenemos ese 50% del IVA, que si bien es mucho, cuando vaya mejorando, se abran otra vez los negocios, lógicamente vamos a recaudar más por esa vía. Pero hay que recordar también lo siguiente, ¿verdad? Con la nueva ley 6.380 se le da una mayor fuerza a los impuestos directos, como el impuesto a la renta empresarial y el impuesto a los dividendos y utilidades. Lo que este mes de mayo salvó la recaudación, porque nuestra estimación era solamente el 50% de la recaudación, hoy estamos en un 80% de recaudación que estamos recibiendo. ¿Por qué se debió ese delta o esa diferencia del 30% más de lo que teníamos estimado? Es justamente gracias al impuesto a los dividendos y utilidades. Muchas empresas tenían ganancias acumuladas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En este mes de abril pudieron presentar su declaración jurada y pagar sus impuestos a los dividendos y utilidades, porque este año es solamente 5%, a partir del 2021 va a ser 8% para los nacionales y 15% para los extranjeros, y este año los extranjeros pagan 10%. Entonces, ahí tuvimos una gran recaudación, más casi 100.000 millones de guaraníes solamente del impuesto a los dividendos y utilidades. Entonces, a tu pregunta, la apertura va a ayudar, lógicamente va a ayudar, sí o sí va a ayudar, porque el consumo se vio deprimido totalmente en el mes de abril, y en este mes de mayo creemos que va a ir mejorando eso. De hecho, vemos en el mes, ahora, por ejemplo, el 15 de mayo, tuvimos un repunte con el tema del Día de las Madres, y pensamos que eso se va a ir replicando a la par que el Ministerio de Salud Pública establezca las condiciones para que vayan habilitándose los negocios. Y en torno a la primera pregunta sobre el tema de por qué la suspensión. Sí, perdón. Sí, bueno, eso es un punto muy importante. Nosotros teníamos estimado que en este mes de junio y julio se iba a implementar la retención del impuesto a los no residentes para servicios digitales con coste adicional. ¿Qué significa eso? Y eso es muy importante que la gente también sepa, porque a veces tiende a confundirse. No es que porque yo entro a Facebook o a Twitter o a Instagram voy a pagar un monto adicional. No, solamente cuando yo tenga un servicio que yo pago un monto adicional, como Netflix, por ejemplo, o cualquier otro servicio que tenga que a través de mi tarjeta de crédito abonar, ahí sí se hace o se iba a hacer una retención a partir de este mes de junio. Y eso pasamos para el enero de 2021. ¿Por qué hicimos esto, Juan Pablo? Sencillamente porque sabíamos que las empresas internacionales, las que prestan este tipo de servicios, iban a trasladar estas retenciones al beneficiario o al usuario final. Entonces, en este caso, se iba a aumentar los precios para ellos, y pensamos que en este momento es un momento complicado para la economía. Por lo tanto, pensamos también que podíamos darnos esa posibilidad, y pensando un poco también en el ciudadano, que hoy el Estado le está diciendo, el gobierno le está diciendo, quédense en su casa. Entonces, para no tener costos adicionales o aumentos en sus tarifas, prorrogamos por 6 meses. Aparte de eso, también prorrogamos la retención del impuesto a la renta personal para juegos de azar, juegos de apuesta, bingos, casinos, etc. También a partir de julio tenía esa retención, pero pasamos también para el mes de enero. Entonces son esas cuestiones. Sí. Una consulta, nos estamos quedando sin tiempo en este conversatorio, y me gustaría sí o sí hacerle esta pregunta que tiene que ver con la figura del resimple que estaba incluida en la nueva reforma tributaria. Al parecer hubo retraso para la implementación de esto debido a la cuarentena. ¿Podría comentarnos al respecto? No, José, en realidad no hubo atraso, porque estos 5.900
inscriptos nuevos que tenemos, muchos son del Resimple. Hay un formulario especial, pueden entrar a la página web de tributación y pueden ver ahí, hay un tutorial muy sencillo para inscribirse. Ayuda muchísimo esto porque hay solamente una declaración jurada y también el año que viene recién se va a pagar el impuesto, no este año. Así es que el Resimple va a ser una figura que vamos a tratar de que sea realmente formalizadora. Creemos que esos 1.500.000 personas o esas personas que anteriormente no estaban ni aportando IPS ni tampoco facturando pueden inscribirse, pueden tener los beneficios porque estamos dentro de lo que es este impulso económico que queremos dar después de la post-pandemia. Va a tener que ver con el Resimple, porque el Estado va a tratar de dar un impulso a eso. Los impuestos postergados también, viceministro, que fueron postergados en el mes de marzo, este junio, inician sus vencimientos. Lo que es IVA, sí, ya inició en este mes de mayo los vencimientos de marzo y de abril. Lo que es IRAS y Giragro recién vencen en junio. Hay que recordar que fraccionamos IRAS y Giragro, también IVA, sin intereses hasta fin de año. Así es que eso hay un fraccionamiento que pueden traer. Tuvimos 16.600 solicitudes de fraccionamiento por un valor que superan los 200.000 millones de guaraníes. Y eso fue un trámite que fue aceptado por toda nuestra plataforma Marangatu. Viceministro, no nos da el tiempo y agradeciendo mucho unos minutos para que nos pueda dar una reflexión hacia el futuro. ¿Dónde está la luz al final del camino? La luz está en lo que decía recién José, está en la formalización, Juan Pablo. Muchos de los errores que tuvimos, no solamente el gobierno, sino también desde empresas, fue justamente por esa falta de formalización. Yo creo que este problema, esta pandemia, esta emergencia nos lleva a saber que uno está formalizado, le va a ser mucho más sencillo acceder a un préstamo, acceder a un crédito, también de que el Estado le pueda brindar mayores beneficios con tasas de interés más bajas a través del Banco Nacional de Fomento. Eso fue lo que encontramos. Por darte un ejemplo, de cada 100 solicitudes, 60 tenían inconsistencias entre lo que declaraban el banco y lo que declaraban tributación. Y hoy, con el acuerdo que tenemos entre el Banco Nacional de Fomento y tributación, pudimos encontrar esa inconsistencia. Entonces, este es el momento de la formalización. Creo que Paraguay tiene grandes posibilidades de salir adelante. Uno, porque somos un país que producimos alimentos. Dos, somos un país donde realmente nos readecuamos a la situación, cumplimos con las medidas sanitarias y medidas preventivas, que eso hoy nos está dando una posición mucho mejor que en otros países. Paraguay va a ser el país que menos va a decrecer económicamente y eso va a depender de todos. Acá tenemos un gran desafío que es la educación, que es los centros de capacitación. Acá va a ser muy importante que haya ese flujo de recursos financieros que el Estado va a disponibilizar en este plazo que estamos trabajando ahora con todo el equipo económico. Así que bueno, muchas gracias por este tiempo, por este espacio y esperemos que las buenas noticias también sean consideradas, ¿verdad? Porque muchas veces pareciera como que todo está mal, cuando en realidad a nivel internacional están reconociendo el trabajo que estamos haciendo. Y yo creo que lo mejor va a pesar o va a ser mucho más fuerte que lo malo. Y lo malo desde el gobierno estamos corrigiendo, eso sin lugar a dudas. Y qué importante es realmente incentivar a ese informal a que formalice su negocio, de modo a que el bache que hoy día tal vez tenga frente a su negocio, con ese dinero que da en tributo, se vea reflejado justamente en inversión pública. Viceministro, le agradecemos desde ya el haber acompañadonos en esta mañana. Sabemos que es un hombre con muchas cuestiones que atender y por supuesto le agradecemos una vez más el haber acompañadonos en este conversatorio periodístico. Juan Pablo, José, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer hablar con 5 Días TV y estoy a disposición siempre. Muchísimas gracias, viceministro, y a nuestra audiencia también. Nos encontramos de vuelta el próximo día lunes a las 10 de la mañana en otro conversatorio periodístico. Buenos días y buena suerte.